En el desierto abrasador, tu nube de amor me cubrirá y guardará. Bajo tus alas seguro estaré, por siempre y siempre en ti esperaré. No apagarán mi voz, aunque atraviese por el dolor. Yo cantaré por siempre de tu gran amor. No apagarán mi voz, aunque atraviese por el dolor. Yo cantaré por siempre de tu gran amor. Yo no tendré temor. Por tu perfecto Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Por aquí les habla Juan Carlos Celigra, servidor de la Iglesia Renuevo Life. Quiero darle un agradecimiento a mis pastores Gonza y Debbie por darme este privilegio de poder estar aquí este día para compartir un mensaje con ustedes, todas aquellas personas que estén viendo este video. Antes que nada, no quiero empezar sin antes hacer una oración y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por este momento, gracias por las redes, Padre, que podemos transmitir tu mensaje y utilizarlo de buena manera. Te pido por cada persona que escuche esto, Señor, que sea de bendición este mensaje como lo ha sido para mi vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y por lo que nos has sostenido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre digo que más que un mensaje es una reflexión, porque esto es algo que he experimentado yo primeramente. Siempre trato de lo que yo converso, lo que yo transmito, es porque lo he experimentado. Y bueno, quiero que sea de bendición como lo ha sido de bendición para mí, ¿vale? Vamos a centrarnos en la Biblia, en un versículo que todos conocemos, pues, y es un versículo muy usado, ¿no? Y es un versículo de bendición para nuestra vida, que está en Mateo 28, 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué tremendo versículo, ¿no? Es un versículo que yo siempre digo que ahí no tenemos opción, ¿no? Porque es un versículo, no es que si yo quiero, es un versículo con mandato que dice id, ¿no? Y entonces la pregunta de reflexión es: ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos haciendo lo que dice este versículo? ¿Estamos predicando en tiempo, evangelizando en tiempo y fuera de tiempo? Y es una pregunta de reflexión, porque a veces caemos, lo digo yo particularmente, por muchos años caí en la rutina de que iba a la iglesia, me congregaba, bien chévere por todos los que lo hacen, ¿no? Pero
a veces cometemos por el mismo día el activismo, el trabajo y muchas cosas, se nos olvida la gran comisión que es ir y predicar el Evangelio. A veces estamos sumergidos tanto en el trabajo, en los problemas familiares, problemas de trabajo, y a veces suele pasar que se nos olvida de predicar el Evangelio como es debido. De ir y predicar. A veces decimos, bueno, es que yo no soy misionero, pero si tenemos un vecino, si tenemos un compañero de trabajo, si tenemos personas a quien le podemos dar pues este mensaje. Eh, Podemos hacerlo de muchas maneras. Hay estrategias inclusive de cómo poder predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El taller es buenísimo. Pero fíjense, yo he estado pues haciendo un curso muy bueno en la iglesia que se llama de una materia de la universidad que es crecimiento cristiano. Y justamente el día hace estos días hablamos de un tema muy significativo que es el crecimiento espiritual en grupos pequeños, ¿no? Y a veces puede pasar que dices, bueno, yo no tengo madera para predicar el evangelio o ¿cómo se llama? O evangelizar porque de repente Dios me llamó a otra cosa, aunque este mandato es para todos, ¿no? Pero sí hay estrategias que podemos usar para poder evangelizar y para poder predicar. A veces hay personas que tienen el llamado, se pueden parar en la calle y predicar, o predicar en el metro, predicar en el autobús, predicar en muchos lugares, y lo hacen con facilidad. Hay personas que le cuesta un poco más, pero bueno, tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a todo. Y si nosotros le pedimos que nos ayude en esa área, lo va a hacer, créanme. Hay algo fundamental, o hay algo en la que por lo menos particularmente a mí me pasaba. Es que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, como dice la palabra. Y de verdad que Cristo ha hecho muchas cosas en mi vida y voy a glorificar su nombre siempre. Pero hay algo que pasa normalmente y está comprobado científicamente, que hay personas que no predican o no salen a evangelizar es por el temor al rechazo. ¿Y por qué digo eso? Porque está comprobado científicamente de que la mayoría de las personas lo que temen es el rechazo. Que tú vayas a predicar a una persona y te dicen no quiero, y te rechacen y te den la espalda. Entonces ese es el temor. Pero claro, si nos vamos a la parte espiritual, recuerden que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Cuando tú llevas la palabra, están rechazando a Dios en todos los sentidos. Claro, cuando pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y nos pueda quitar eso, porque el enemigo aprovecha esos temores para poder amedrentarnos y tenernos escondidos y no salgamos a la calle o no podamos predicarle a nuestros compañeros de trabajo o predicarle a un amigo por el mismo hecho del temor. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar a quitar. El temor siempre va a existir, sino que enfrentarnos a ese temor, de manera que podamos predicar con libertad. Y tener ese temor ahí y tenerlo opacado y podamos hacer lo que dice este versículo bíblico, que es ir y predicar, como dice, ir. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿vale? Porque fíjense, no solamente es ir, sino hacer discípulos. Porque yo puedo ir, predico, pero a la vez hacer discípulo. Es adoctrinar a una persona, es enseñar a una persona para que esa persona haga lo mismo que inicialmente estábamos haciendo nosotros. Entonces, uno de los temas que estábamos haciendo en el estudio, que es muy interesante, que lo comenté, que era crecimiento en grupos pequeños. Que una de las estrategias de los grupos pequeños es el altar familiar. Qué bonito sería que en cada hogar cristiano se puede hacer un altar familiar.
Es una estrategia de mucha bendición porque es un acercamiento que tú tienes con las personas tú a tú, no es estando en una iglesia o estando en la calle. Simplemente puedes hacer un altar en tu casa donde tú invites a personas a escuchar la palabra de Dios. Si lo hacemos en lo secular, mira, ven a mi casa, vamos a ver una película, mira, vamos a ir al cine y buscamos personas para reunirnos, también podemos hacerlo en lo espiritual. Mira, ven a mi casa que quiero compartir de la palabra a tus conocidos, amigos, familiares, y vienen a casa y hacer lo mismo que hacen en una iglesia, pero más pequeño. Hablar de Jesús, cantar himnos, hacer varias cosas y predicar a esa persona. ¿Por qué es importante esta estrategia? ¿Vale? Porque primero que conoces a las personas más de cerca. Si tú invitas a una persona a un grupo familiar, a un altar familiar, tú puedes conocer de primera mano la necesidad de esa persona. Es muy fácil decir, bueno, yo soy cristiano, predico y ya. Pero ¿cuántos de estos cristianos, cuántos realmente practicamos el amor al prójimo? El amor de que te predico, te comparto de Cristo, pero a la vez te ayudo con tu necesidad. Te ayudo a seguir adelante, te ayudo a levantarte. La idea de esto es que podamos también conocer cuál es la necesidad de nuestro prójimo. ¿Te has preguntado qué necesidad tiene tu vecino realmente? Entonces caemos a veces en un mundo de que hoy en día, ay no, no quiero, tengo pereza, no quiero fastidiarlo, no quiero incomodar al vecino, y eso pasa normalmente. No se sientan mal porque eso suele pasar. A veces hoy en día que cada quien no invada mi privacidad, entonces estamos prácticamente que todos aislados, ¿no? Pero cuando empiezas a crear un grupo familiar o un altar familiar, empiezas a ver cambios también en tu vida, empiezas a hacer la voluntad de Dios, porque empiezas a invitar a personas a tu casa o en la casa donde lo quieras hacer o en el lugar donde lo quieras hacer, donde tú empiezas a compartir de Cristo. Y es una manera eficaz de romper ese hielo, de romper ese temor de que me vayan a rechazar. Cuando estamos en grupo, es más llevadero hacer esto. Entonces decíamos el crecimiento, ¿cuál era el propósito, verdad? El propósito obviamente de hacer esto es compartir de Cristo. Que decíamos cómo compartir la vida de Cristo en grupos pequeños. También hablábamos en una parte del tema que los grupos pequeños en la perspectiva histórica, que eso lo vemos en la Biblia, que Jesús andaba con sus discípulos y eran 12, o sea, era un grupo pequeño que él fue discipulando, él fue enseñándoles a través de parábolas, enseñándoles de muchas maneras a hacer lo que él hacía, o sea, enseñándolo. ¿Y cómo fue un grupo pequeño? Entonces el grupo familiar o el altar familiar que vayas a hacer, la idea o la finalidad es que tú puedas discipular a esa persona, de que tú puedas enseñarle el caminar el día a día en la vida cristiana, de intensificar su vida cristiana, de que hay una solución, que Cristo es la solución para nuestras vidas, para nuestros problemas, y conocer, y que esa persona pueda conocer a través de nuestro testimonio, que si nuestra vida, que también es un testimonio para muchas personas, nuestro comportamiento, y que ellos puedan duplicar eso. Para eso es importantísimo y es obviamente que el que vaya a dirigir esto sea una persona de testimonio, ¿vale? No puedes hacer que tienes un altar familiar o un grupo familiar y tengas una vida en desorden. Todo el orden comienza por uno primero para poder ayudar a otros, ¿vale? Entonces vemos que en la Biblia también el Señor fue pues un discipulador y tuvo un grupo pequeño que después él predicaba a grandes escalas también, pero él tenía sus 12 discípulos al cual enseñó. Ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos tienes? No es que nosotros seamos Jesús, pero tenemos que, como dice la palabra, ir y hacer discípulos.
¿Tienes a una persona que estás discipulando? No es que solamente le diste y predicaste la palabra y te olvidaste de ella, de esa persona, sino continuamente, es un trabajo continuo. Fíjense algo, que los misioneros cuando salen al campo, los misioneros, no hay lugares donde la palabra de Dios no se puede predicar con fluidez porque está prohibido. Hoy en día existe todavía eso, y la iglesia de Cristo sigue siendo en esos lugares perseguida, son maltratados, le hacen unas barbaridades tremendas. Entonces, un misionero, ¿qué hace? Un misionero va a aprender la cultura del lugar donde quiere discipular, se integra en su cultura, se hace amigo de la persona, y una vez que se hace amigo y aprende la cultura de la persona, ellos empiezan a discipular. Y es bien interesante porque ellos evangelizan también con su testimonio. Por eso el testimonio que nosotros demos o reflejemos en el exterior tiene que ser un testimonio puro y limpio. Sabemos que no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Tendré mis errores, pero yo todos los días le pido al Señor que me pula, que me limpie, que me quite todas esas cosas de repente malas que puedo tener. Y es importante que a través del Espíritu Santo nos capacitemos, estudiemos de la palabra para poder transmitírselo a otros. Fíjense que uno de los temas o de los puntos tocados era la satisfacción de necesidades individuales en pequeños grupos. Por eso, tú al identificar qué le pasa a esa persona o qué tiene esa persona, tú puedes ayudarlo. Aparte que lo ayudamos espiritualmente, podemos ayudarla también en lo físico, en lo terrenal. Dice una cosa que es muy importante, que dice, todas las personas necesitan sentir que pertenecen. Descubrimos nuestra identidad y nuestro sentido de identidad personal al pertenecer a un grupo. Por eso es importante, cuando tú integras a una persona en un grupo, que ellos puedan ser parte activo de ese grupo, ellos tienen ese sentido de pertenencia. Dice, desarrollamos nuestro sentido de valor propio a través de la interacción con personas que nos aceptan y nos aman en el amor de Cristo. Otro punto es que todos necesitamos relacionarnos con otras personas. Tenemos esa necesidad como ser humano de relacionarnos. Las personas en general son seres sociales, ¿vale? En todo el mundo buscan y organizan grupos sociales con los cuales se identifican. Hoy en día vemos las redes y es un instrumento que sabemos que el enemigo lo está usando para destruir y deshacer familia. Pero nosotros los hijos de Dios lo usamos para edificar, para que otras personas puedan escuchar mensajes de verdad, mensaje de vida, mensaje de esperanza y que podamos transmitirlo. A veces, lamentablemente con todo esto de la pandemia, a veces no nos podemos reunir físicamente, pero podemos hacer un grupo virtual y donde todos compartimos la palabra y podamos orar uno por los otros, ¿vale? A ver, aquí dice, también cada persona, lo importante de este grupo, que cada persona necesita compartir. Hay a veces que tú simplemente con el transmitirle un mensaje, gloria a Dios, es de bendición. Pero hay a veces que las personas necesitan ser escuchadas. Dice, debido a que nos consideramos como personas de valor innato, sentimos la necesidad de compartir nuestro descubrimiento, de incluir a otros en lo que sabemos, pensamos y sentimos, ¿vale? Debido a que nos pertenecemos el uno al otro, necesitamos relacionarnos mutuamente. También es importante identificar que la necesidad de que las personas necesitan participar. Cuando tú lo integras en un grupo, esa persona a la vez también tiene el sentido de compartir, también tiene su sentido de participar. Sentimos la necesidad de dar,
de contribuir y participar en eventos, bien sea obviamente eventos religiosos como eventos seculares, pero la persona tiene esa necesidad de compartir y de participar en esto. Nadie se siente verdaderamente contento solo con recibir de los demás. Nosotros lo que recibimos también lo damos. Lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. Entonces esa persona, cuando tú lo vas discipulando, que lo incluyes en un grupo, que van allá, esa persona necesita ser escuchada, necesita compartir y también participar. Te vas a sorprender lo que puede pasar en un grupo familiar, en un altar familiar. A veces no pensemos, porque son grupos pequeños, de menospreciar el valor que tienen. Si no has hecho y no has participado en un grupo familiar o en un altar familiar, te invito a que lo hagas. Es una herramienta muy poderosa que tenemos en nuestras manos de poder compartir de Cristo. Los testimonios en grupos familiares son de bendición. Las personas tienen la necesidad, inclusive se pueden abrir más y puedes compartir más íntimamente con esa persona de los problemas, como decía yo antes, y poder buscar una solución en Cristo Jesús, que es lo principal y es lo que queremos. Una vez que participas ya en un grupo familiar o un altar familiar, es más fácil de que la persona empiece a integrarse en la iglesia. Hay personas que les gusta ir directamente a la iglesia, pero hay muchas personas que les gusta estar en un grupo familiar o un altar familiar. Inclusive hay personas que empiezan los altares familiares, como la palabra dice, con la misma familia, y empiezan a incluir a Cristo en sus vidas. En este 2021 yo sé que Dios tiene preparado grandes cosas para nuestras vidas. No nos dejemos a un lado. Dios no nos deja a un lado. Dios no nos suelta. Nosotros no soltemos a Dios. Cuando hagamos un plan, incluyamos al Señor. Tenemos tantas cosas por recibir. La palabra está llena de tantas promesas y a veces por el temor, por el miedo, por el que dirán, por la situación país, porque está la pandemia, porque está esto, porque no puedo salir. Sentimos que a veces nos podemos refrenar un poco. No nos refrenemos. Dios nos ha sustentado, Dios nos ha guardado y seguirá guardándonos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no pasará. Muchos han intentado borrar la palabra de Dios, pero no han podido. Y muchas cosas actualmente se están cumpliendo. Hay una necesidad grande. Tenemos que tomar ese reto de hacer cambios en nuestras vidas principalmente. Yo unos mensajes antes pasados yo conversaba de que yo le pedí a Dios que este 2021 quería cambiar muchas cosas de mi vida y sé que el Señor lo está haciendo. Le pedí a Dios que ordenara mi vida y si no ordeno primero lo mío, yo no puedo salir afuera y ayudar a otra persona si mi vida está en desorden. Entonces estamos todavía a tiempo, Dios está a la puerta. Dios está ahí escuchando y esperando que nosotros extendamos nuestras manos y corramos hacia Él. No dejes a Dios de un lado, no lo sueltes porque Él a ti no te suelta. Yo espero que este mensaje, más que un mensaje, yo siempre digo reflexión, porque es algo que nos llama, nos inquieta si estamos haciendo las cosas que debemos hacer. Por eso te invito y te reto. Haz cosas diferentes, como decía el pastor en estos días, en un mensaje que decía, y no me recuerdo ahorita quién fue que lo dijo, pero el pastor lo citó en la iglesia, que decía, no pretendamos obtener resultados diferentes si hacemos lo mismo. Para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, y eso no escapa de la parte espiritual. Entonces,
si no hacemos sacrificio en lo espiritual de buscar a Dios, si no nos proponemos, no nos demandamos nosotros mismos de tener una vida en oración, una vida santa, no lo vamos a hacer. Tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Es muy sabroso que un fin de semana nos quedemos en casa durmiendo, viendo películas o compartiendo otras cosas. Pero cuando queremos empezar a hacer cosas de espiritual, la carne ahí mismo se quiere oponer. Así que este 2021 trata de hacer, te reto a que hagas o seas la diferencia. Que dejes esa milla extra, para Jesús. Que dejes esa milla extra para Jesús y verás como el Señor siempre, yo le digo, no se queda con nada. Todo lo que tú hagas en el reino y para el reino, el Señor te lo va a multiplicar. Así que te deseo lo mejor. Espero que estés bien, que toda tu familia esté bien. Y le damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Padre, por esta reflexión, por este mensaje que ha sido de bendición para mí. Espero que sea de bendición para otras personas que escuchen este video. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás y seguirás haciendo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues Dios los bendiga y que tengan un feliz día y que la bendición del Señor los acompañe a todos lados que vayan. Dios los bendiga. Bye.